Buenas tardes, mi nombre es Edwin Mañuelos Castillo y hoy vamos a presentar el proyecto de la maestra Karen, nuestra evaluación. Entonces, estoy acompañado con mi compañera Karime Meléndez. Es la asignatura Evaluación del Aprendizaje con la maestra Karen. Como introducción, en este trabajo viene el plan de acreditación donde hicimos muchas actividades y de eso agarramos una actividad que viene siendo la planeación. Escogimos un tema de la materia para hacer un examen, pero antes hicimos un instrumento de evaluación. También viene el pilotaje, el promedio en general, a quién le fue bien y a quién le fue mal, los indicadores de mayor a menor y si hay posibles modificaciones. Ya al final viene una conclusión, uno de cada uno, qué nos dejó la materia, cómo nos sentimos con este trabajo y en general. Este trabajo contiene el plan de acreditación, la planeación, instrumento de evaluación, el examen, tabla de especificaciones, pilotaje, el promedio, los indicadores de mayor a menor y posibles modificaciones y la conclusión, uno de cada uno. Ok, como dijo mi compañera Karime anteriormente, se revisa con la lista de cotejo durante la planeación. En la lista de cotejo nosotros vamos a indicar que sí o no cumple con la información, que si sea precisa o clara, si se utiliza conceptos claves, que no presente errores ortográficos, el diseño es atractivo o adecuado para el tema, o sea, que sea creativo, así como colorido o con dibujos, que la información esté bien organizada, como en los años, fechas, todo eso, que incluye dibujos gráficos, ilustraciones relevantes, como es poner que explica un tema del núcleo de la Tierra y no me dibuja la Tierra, pero sí me dibuja las capas del núcleo. Eso está, pues podría decirse que bien, ya que es más detallado. Que también haya un buen equilibrio entre imágenes y texto, que no sean imágenes grandes y muy poquito texto. Tendría que ser entre media a una cuartilla de texto, a media a hoja, un dibujo o dibujos. También dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cómo o cuál sea la actividad. En dado caso de la infografía, estaría bien que fuera más texto que imágenes. No, más imágenes que texto, ya que la infografía de eso trata. Las infografías es fácil de entender a la primera vista. Cuando se entregue, tiene que ser fácil de entregar. Y por último, que cumpla el propósito del comunicativo. O sea, que se entienda de qué va el tema. Como nuestro plan de clases. La asignatura es Ecología y Medio Ambiente. Nuestra competencia es reconocer el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente, mediante estrategias sustentables para mitigar los efectos negativos en su entorno con una actitud positiva. Los aprendizajes esperados son los siguientes. Identificar datos de contaminación ambiental en México. Conceptos ambientales. Contaminación en República Mexicana. Los aspectos a observar es cuáles son las regiones donde hay más contaminación y usar mapas de contaminación. La clase dura 50 minutos. Nuestro tema es la contaminación de ríos y aguas naturales en comunidad. Como actividad de inicio, el docente dibujará un río en el pizarrón. Se les pedirá a los alumnos que imaginen que ese río atraviesa por su comunidad. Luego el docente les preguntará ¿qué cosas creen que hay en este río hoy en día? Pueden decir cosas buenas o cosas malas. A medida que los alumnos van mencionando, el docente lo va a ir anotando en el pizarrón alrededor del dibujo. Ya que los alumnos participaron, se les hará otra pregunta. ¿Cuáles de estos elementos dañan más el río y por qué? Van a dar su opinión. El docente explicará el tema
En el pizarrón se va a escribir las palabras claves, conceptos básicos. El docente dará unos ejemplos de la vida real sobre la contaminación de ríos en México. El docente explicará la actividad y les pedirá a los alumnos que hagan equipo de 2 personas para hacer una infografía en hojas blancas sobre qué es la contaminación de ríos, cuáles son las causas principales en México sobre los ríos y posibles soluciones, con dibujos ilustrativos. Pueden usar plumas, plumones, colores, que sea algo original. Ok, como dijo mi compañera Karime anteriormente, se revisa con la lista de cotejo durante la planeación. En la lista de cotejo nosotros vamos a indicar que sí o no cumple con la información, que si sea precisa o clara, si se utiliza conceptos claves, que no presente errores ortográficos, el diseño es atractivo o adecuado para el tema, o sea, que sea creativo, así como colorido o con dibujos, que la información esté bien organizada, como en los años, fechas, todo eso, que incluye dibujos gráficos, ilustraciones relevantes, como es poner que explica un tema del núcleo de la Tierra y no me dibuja la Tierra, pero sí me dibuja las capas del núcleo. Eso está, pues podría decirse que bien, ya que es más detallado. Que también haya un buen equilibrio entre imágenes y texto, que no sean imágenes grandes y muy poquito texto. Tendría que ser entre media a una cuartilla de texto, a media a hoja, un dibujo o dibujos. También dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cómo o cuál sea la actividad. En dado caso de la infografía, estaría bien que fuera más texto que imágenes. No, más imágenes que texto, ya que la infografía de eso trata. Las infografías es fácil de entender a la primera vista. Cuando se entregue, tiene que ser fácil de entregar. Y por último, que cumpla el propósito del comunicativo. O sea, que se entienda de qué va el tema. En la tabla de especificaciones vienen la competencia y los números de reactivos, que son 25. Los tipos de reactivo tenemos cuestionamiento directo, relación de elementos, completa la oración, relación de elementos, ordenamiento, cuestionamiento directo. Y a un lado dice el valor, 1% y así. Y creamos cómo podría ser un examen. Por ejemplo, número 2 dice, escribir el reactivo. ¿Qué derecho se ve afectado cuando las industrias contaminan el aire de una comunidad? Le dice, escribir las posibles respuestas. A. Derecho a cuidar el agua. B. Derecho al medio ambiente sano. C. Derecho a la propiedad privada. D. Derecho a cuidar los árboles. Como respuesta correcta es la B. ¿Por qué? El derecho al medio ambiente sano garantiza que todas las personas pueden vivir en un entorno que no ponga en riesgo su salud, bienestar o calidad de vida. Ese sería un ejemplo. Y así hay más, hasta las 25 preguntas. Ya después hicimos como un examen Ceneval, que viene el nombre, matrícula, fecha y pusimos ya un examen real. Por ejemplo, en el número 1 dice, instrucción, lee cuidadosamente las siguientes preguntas y circula la respuesta correcta. Puntuación, 1% cada uno. Y así con todas, hasta las 25 preguntas. Durante el pilotaje sacamos calificaciones más altas, más bajas y el promedio del grupo. En la calificación más alta hubo 4 preguntas que fueron las más aceptadas por todos, que fue la número 1, 2, 3 y 5. Todos respondieron bien a esas preguntas. Las preguntas que tuvieron más errores fue la 8, la 14 y la 21. Nomás respondieron 2 personas bien esas preguntas. La calificación más alta fue 47%, que es igual a un 90.40 o 9.4 de 10 o de 100. Calificación más baja, 9.5%, a lo que equivale un 10.9 o 1.9 de 100 o de 10.
El promedio grupal fue de 66.0727 o 66.07. Las preguntas con más aciertos eran: ¿cuál sería una forma de ejercer la responsabilidad ciudadana frente al deterioro ambiental? La segunda pregunta: ¿qué derecho se ve afectado cuando las industrias contaminan el aire de la comunidad? Tercera pregunta: ¿cuál de las siguientes prácticas refleja un consumo responsable? Y la última pregunta, que fue también respondida por todos bien, es: ¿por qué es importante la educación ambiental en la sociedad? Las preguntas con menos aciertos, que es la 8, 14 y 21, son las siguientes. Uno de los factores del ecosistema ecológico con sus respectivos ejemplos. Aquí casi nadie pudo unir los factores de los ecosistemas. Y es una actividad sencilla. ¿Ok? En la 14 es relacionar el concepto ecológico con su definición. Aquí solo está muy fácil porque pues, literalmente hay palabras claves que te lo dicen. Entonces está regalado. En la 21 es: ¿cuál de los siguientes son gases de efecto invernadero? Aquí, por ejemplo, es un tema que ya vimos, o sea, en ecología se ven los gases y todo eso. Entonces es tan fácil de que se pueda entender. Aparte es algo ya avanzado que deberían de saber desde secundaria, ya que están viendo los gases y todo eso. ¿Ok? Como posibles modificaciones, podrían ser en el porcentaje de nuestras preguntas, cambiando a qué tipo de pregunta valga más por su información de ese conocimiento. Podríamos llegar a cambiar algunas preguntas a unas con mayor dificultad o menos. Si pensamos en llegar a modificar varias de nuestras actividades, preguntas y respuestas, sin embargo, solo corregimos nuestros errores, ya que se nos hacían buenas preguntas para la etapa educativa elegida. Como mi conclusión, cuando miré la materia pensé que iba a estar difícil, pero conforme iba pasando el semestre, se me hizo muy interesante. Se me hizo chila la materia, me gustó mucho en cómo daba la clase, la hacía interesante y lo hacía de una forma divertida. Siento yo, lo que se me hizo un poco más complicado fue al momento de hacer la planeación de acreditación. Se me hizo más complicado. Lo que más me gustó fue hacer un examen y después calificarlos. Aunque se lo aplicamos a 11 personas, era complicado. Ahora ya me imagino cuando sean más. También lo que más me gustó fue hacer una planeación, ya que ya habíamos hecho planeaciones, pero me gustó más esta. Siento que ya la entendí un poco más. La materia nos enseña mucho, ya que nos brinda conocimientos hacia nuestro futuro. Debe ser consciente al dar una puntuación. También lo que más me gustó saber es que es un indicador y una estrategia. La verdad fue una de mis materias favoritas, aunque solamente se me hizo un poco complicado el tema de planeación de acreditación. Me gustó mucho lo que es la rúbrica y la lista de cotejo, ya que podemos evaluar de diferentes formas. Ok, como dijo mi compañera Karime anteriormente, se revisa con la lista de cotejo durante la planeación. En la lista de cotejo nosotros vamos a indicar que sí o no cumple con la información, que sí sea precisa o clara, si se utiliza conceptos claves, que no presente errores ortográficos, el diseño es atractivo o adecuado para el tema, o sea, que sea creativo, así como colorido o con dibujos, que la información esté bien organizada, como en los años, fechas, todo eso, que incluye dibujos gráficos, ilustraciones relevantes. Vamos a poner que explica un tema del núcleo de la Tierra y no me dibuja la Tierra, pero sí me dibuja las capas del núcleo. Eso está, pues podría decirse que bien, ya que es más detallado. Que también haya un buen equilibrio entre imágenes y texto, que no sean imágenes grandes y muy poquito texto. Tendría que ser entre media a una cuartilla de texto, a media a hoja, un dibujo o dibujos. También dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cómo o cuál sea la actividad. En dado caso de la infografía, estaría bien que fuera más texto que imágenes. No, más imágenes que texto, ya que la infografía de eso trata. Las infografías es fácil de entender a la primera vista. Cuando se entregue, tiene que ser fácil de entregar. Y por último, que cumpla el propósito del comunicativo. O sea, que se entienda de qué va el tema.